Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer episodio. Soy Derita Yo soy Daniel. y hoy nos dio Roche preguntar Bases de datos. Un tema muy vital en la actualidad, más que todo que está súper de moda, ChatGPT, inteligencia artificial. Es sumamente importante saber qué es una base de datos. Y quiero iniciar esto preguntándote, ¿qué se te viene en la mente cuando escuchas la palabra bases de datos? ¿Qué se te viene a la mente a todos? La verdad que cuando escucho base de datos lo primero que pienso es en información. Mucha Información. información. Entonces, ¿qué palabra resumiría una base de datos? Información siempre para mí. ¿Y algún objeto que relaciones con una base de datos? Yo creo que sería una caja con muchas cosas. Una caja, ya. Y si tuvieras que elegir un verbo para llamar a una base de datos, ¿qué se te viene a la mente? En este caso, un verbo sería orden. Orden. Sí. Entonces, información, caja y orden. Resume esto en una sola oración que diga que es una base de datos. Yo creo que podría ser la información contenida en una caja, pero que a la vez tiene que estar ordenada. Información contenida en una caja que está ordenada. De hecho, ese es el concepto, la base de lo que es una base de datos. Son datos ordenados, datos estructurados. Pero a esto hay que sumarle de que no es que todo está en una sola caja. En una base de datos se tienen varias cajas organizadas con información relacionada entre sí. Es decir, en una caja tengo, si por ejemplo quiero una base de datos de frutas, en una caja tengo manzanas, en otra plátanos y en otra peras. Tengo varias cajitas y cada una con información específica donde se comparten características, sea manzana verde, manzana roja, manzana malograda, manzana comida y así. Eso es básicamente lo que es una base de datos. Y bueno, en resumidas palabras, dando el concepto genérico, una base de datos vendría a ser como una especie de almacén donde tengo diferentes tipos de información, cada uno guarda cierta relación entre sí. De esta manera ese es el concepto que domina lo básico de lo que es una base de datos. Entonces todo tiene que tener relación entre sí. Y por ejemplo, si tengo información en un Excel, ¿eso será una base de datos? Sí, eso es un ejemplo básico de lo que es una base de datos. Creo que a la actualidad la mayoría usamos el Excel, así que en cierto modo estamos en contacto con lo que es una base de datos. Pero es importante saber que hay diferentes tipos de bases de datos. Ahorita estamos hablando de lo que es una base de datos relacional. Relacional, la información está relacionada, el mismo nombre lo dice. Te mencionaba el ejemplo de las manzanas, de las frutas, hay una caja con manzanas y toda la información está relacionada. Pero también hay bases de datos no relacionales. Estas son evidentemente el opuesto, el concepto opuesto, donde guarda información que no está relacionada, más que todo para optimizar tiempos, para hacer búsquedas de información, pero los modelos más usados son las bases de datos relacionales, y es como principalmente se debe aprender las bases de datos. Ya luego escalas a los diferentes tipos, cada uno con diferente tipo de aplicación. No me puedo centrar únicamente en el modelo relacional, también es importante conocer los otros, pero dependerá del proyecto. Es muy interesante, dos tipos de bases de datos. Recuerdo que ambos aprendimos base de datos, usamos el lenguaje de SQL y lo usamos en MySQL. ¿Verdad? Así es, sí. De hecho, MySQL es uno de los software más usados en lo que es bases de datos. Lo usa LinkedIn, lo usa Facebook, lo usa YouTube. Y es súper importante dominarlo. Creo que me sirve bastante lo que es el MySQL para iniciar en lo que es el mundo de bases de datos y luego poder escalar al Microsoft Server, el Oracle, entre otros. Entonces ese es como un buen inicio, ¿no? El MySQL. Sí, es súper intuitivo, muy fácil de usar. Y el saber SQL, el lenguaje SQL, es muy importante actualmente, la verdad, porque te lo piden mucho en las ofertas laborales y creo que es fundamental actualmente aprenderlo. Sí, de hecho ambos hemos visto que cuando uno quiere buscar trabajo, que te piden requisito, concepto de SQL, en su mayoría piden básicos, pero si buscas un trabajo en área de sistemas, intermedio. Igual siento que saber bases de datos te hace un profesional más completo. Si tú estás en otra área que no es necesariamente la de sistemas, el contar con tu perfil, dominio de bases de datos o conceptos básicos, te da un plus para poder postular a mayores ofertas, a destacar en tu CV. Y el conocimiento de base de datos, el conocimiento de un software te ayuda muchísimo también en tus proyectos personales, que son esto de las ofertas laborales, algo que tú quieras aplicar, también en los emprendimientos, que es muy importante ahora saber eso cuando manejas gran cantidad de datos, que ahora todo es datos realmente. Sí, sobre todo en lo que es emprendimientos, porque en Perú no se invierte mucho en lo que es tecnología en emprendimientos. Si bien hay algunas ofertas, creo que debe empezar desde uno el poder tener estos conceptos, implementarlo en sus propios proyectos y ya no requerir el servicio de un tercero. De esta manera optimizar recursos, aplicas todo lo que sabes y el proyecto se va
te toca el éxito. Y creo que no es difícil de dominar, así que creo que es una buena base de aprender. Sí, es muy sencillo. Lo principal es saber los conceptos, aplicarlo y de ahí avanzar con lo demás. Y de hecho te quería consultar, ya que ambos los estudiamos juntos, ¿cómo fue tu experiencia aprendiendo bases de datos? ¿Qué Yo tal te creo fue? que al inicio no me fue tan bien. Igual lo iba aprendiendo en el camino, pero creo que no fue la primera mejor experiencia. ¿No te gusta? No me gustó demasiado. ¿No te gusta el curso? El curso no me gustó demasiado, pero creo que es importante aprender. Es importante, muy importante. ¿A ti qué tal te fue? Cuéntame, yo sé que te fue mejor que a mí. Me fue bien, pero me costó. ¿Y por qué me costó? Porque no tenía una lacto en ese momento y me atrasaba un poco en lo que eran las clases. Pero digamos, ya luego cuando me puse al día, siento que es algo sencillo. O sea, para serte honesto, hasta antes de lo que son los finales, o hasta el parcial inclusive, lo veía difícil. En las prácticas me costaba darlos, pero ya cuando empecé a estudiar de lleno, ponerme al día, me di cuenta que si sabía los conceptos básicos, los conceptos claves, lo otro se hace muy sencillo, porque simplemente tienes que saber, sabiendo esto, aplicarlo acá, analizando en diferentes tipos. Sí, creo que la primera parte fue teórica y la segunda parte aplicada. Creo que me fue mejor en la teórica. En la teórica. Sí. ¿Y qué recomendarías a los alumnos que recién están aprendiendo? Lo que yo recomendaría es que, bueno, pongan siempre en práctica lo que aprenden a la par. Siempre a la par, si te enseñan algún nuevo concepto, practicarlo. Siempre en internet o en algún lado vas a encontrar ejercicios. O algunas personas también te pueden dar como algún problema y lo resuelves. Claro, ¿no? Eso es un muy buen tip. Porque algo que pasa mucho en las universidades, en las escuelas, es que uno estudia y de ahí se queda el curso y no lo aplica. Exacto, creo que debes aplicarlo constantemente para que no se te olvide. Y si lo aplicas en situaciones cotidianas, es mucho más fácil de recordar. Es mucho más fácil de recordar, eso me encanta. Y cuéntame, ¿dónde has visto o base de datos tú en lo cotidiano, ya que hablamos? Y algo fuera del curso. Exacto, fuera del curso. Fuera de una empresa. Fuera de una empresa también. Por poner un ejemplo, digamos, muy alejado, ¿has visto el live action de Barbie? Sí, me encantó. Buenísimo. Sí. Ahí también hay bases de datos. Sí. De hecho, hay una escena en la que Barbie está en las oficinas del dueño de la empresa Barbie. Y ahí puede ver a muchos trabajadores dentro de un espacio, un cubículo con su computador. En cada computador, cada trabajador cuenta con más de una base de datos para poder explotar la información y darle los análisis al director. De esa manera, sacar los insights para dar reportes, tomar decisiones y así hacer crecer la empresa. Muy interesante eso de la toma de decisiones. Sí, de hecho, la base de datos es el inicio, el punto cero para poder hacer un análisis. Antes de aplicar inteligencia artificial, hay una base de datos. Antes de aplicar análisis de datos, llevar un dashboard, hay una base de datos. Es el punto cero ahí. Me encanta. De hecho, yo también, ya que hablamos de películas, hay una película que es Interestelar, que me encanta y que utiliza base de datos. Y algo muy importante que dijiste es en la toma de decisiones, porque aquí acumulan demasiados datos para poder tomar decisiones, ¿no?, que impacten en el futuro. Una de las decisiones es, bueno, la de viajar, ¿no?, a otro mundo, tener una base llena de datos sobre los ADNs que desean que se pongan en este nuevo mundo, de las plantas, seres vivos y todo esto. Entonces creo que manejar una base de datos es fundamental aquí. Claro, importante. Me acuerdo porque en toda película de ciencia, fijo, hay una base de datos. Te la ponen oculta o como no te la disfrazan, pero sí o sí tienes que ver. Exactamente, eso es cierto. Siempre tiene que estar. De hecho, recomendamos que en cada película que vean, una forma didáctica de reforzar los conceptos es dónde hay una base de datos. Ahí la vas identificando, cómo la trabajaron, y así vas reforzando todo lo que vieron. Exactamente. De hecho, también con este video nosotros ya estamos en la base de datos de YouTube. Sí, y YouTube usa MySQL. De hecho, todos ahorita estamos en una base de datos. Este video, tu perfil de YouTube está en una base de datos, tu perfil de Instagram, de LinkedIn, Todo es una base de datos. Así que la pregunta sería, ¿qué es real y qué es una base de datos?